Ganaste tu apuesta, Héctor. Ahora mírame a los ojos mientras pierdes a tu esposa. La maleta abierta junto a la puerta parecía más grande que todo el salón. Héctor Ledesma se quedó inmóvil, todavía con la chaqueta del traje puesta, mientras la lluvia de Madrid golpeaba los ventanales del ático. Marina Soler no lloraba. Había colocado sobre la mesa el anillo de boda, un sobrecerrado y la llave que él le había dado 3 meses antes, como si cada objeto necesitara su propio lugar antes de desaparecer de aquella casa. Héctor avanzó un paso, pero ella levantó la mano. Él, acostumbrado a que cientos de empleados esperaran una palabra suya para moverse, sintió por primera vez que ninguna orden servía. «Dime qué ha pasado», consiguió decir. Marina lo miró con una calma que le dolió más que cualquier grito. «Ha pasado exactamente lo que tú decidiste que pasara desde el principio». Y entonces tomó el asa de la maleta. Héctor sintió que el aire se volvía demasiado estrecho. Quiso acercarse, tocarle el brazo, cerrar la puerta, hacer algo que detuviera el instante, pero Marina retrocedió apenas medio paso, y aquel gesto bastó para dejar claro que ya no tenía derecho a invadir su espacio. En la mesa, el sobre seguía cerrado. Él no sabía si contenía una despedida, una demanda de divorcio o algo todavía peor. «No puedes irte así», murmuró. Ella inclinó la cabeza, cansada, como si hubiera esperado durante semanas que él pronunciara exactamente esas palabras. «Sí puedo. Lo que no podía era seguir quedándome sin saber si alguna vez ibas a decirme la verdad por tu propia voluntad». Héctor palideció. Antes de que pudiera preguntar qué verdad, la narración de aquella noche debía regresar 90 días atrás, al momento absurdo en que un hombre convirtió una vida ajena en una apuesta. Si quieres saber cómo una broma pudo terminar destruyendo al que creía tener el control, quédate hasta el final. 90 días antes, Héctor Ledesma no sabía perder. No era una frase que él dijera de sí mismo, porque le habría parecido vulgar, pero era la conclusión a la que llegaban casi todos los que trabajaban con él. A los 30 años dirigía Ledesma Norte, una empresa de logística y distribución que había crecido con una velocidad que alimentaba su reputación de ejecutivo frío, intuitivo y casi imposible de sorprender. Negociaba contratos como si jugara partidas que ya había ensayado, rara vez levantaba la voz y jamás aceptaba un no sin buscar otra entrada. Aquella tarde había terminado una reunión con 2 bancos internacionales y en lugar de celebrar con su equipo, acudió a una terraza privada cerca de la Gran Vía, donde Iago Santonja lo esperaba con otros amigos. Entre copas caras y comentarios fáciles, Iago mencionó a la única mujer que había conseguido hacer algo que a Héctor le parecía inconcebible: rechazarlo sin el menor interés por volver a verlo. Marina Soler había aparecido 2 días antes en una librería especializada en primeras ediciones, donde Héctor buscaba un regalo para Paloma Ledesma, la tía que lo había criado durante los años más caóticos de su familia. Marina estaba revisando la encuadernación dañada de un volumen del siglo XIX, cuando el dueño le pidió opinión. Héctor, acostumbrado a iniciar conversaciones con una seguridad casi automática, hizo un comentario sobre la restauración. Ella le respondió con precisión, sin coqueteo, sin nervios y sin preguntar quién era. Cuando él le ofreció invitarla a tomar algo, Marina sonrió con educación. «No, gracias, tengo trabajo». Héctor insistió una vez, más por costumbre que por deseo real. Marina sostuvo su mirada y añadió: «Y si tuviera tiempo, tampoco sería una razón para decir que sí». Después se marchó con el libro bajo el brazo. Iago había presenciado la escena desde la puerta y llevaba 2 días disfrutando del recuerdo. «Te dolió», dijo Iago en la terraza, girando lentamente su copa. Héctor ni siquiera se molestó en mirarlo. «No me dolió nada». Iago soltó una carcajada y los demás se sumaron con esa crueldad ligera de los grupos que se conocen desde hace demasiados años. Entonces Iago lanzó la provocación. Aseguró que Héctor no soportaba a una mujer que no reaccionara a su apellido, a su coche o a su manera de entrar en una habitación. Héctor respondió que Marina simplemente no lo conocía. «Perfecto», dijo Iago. «Haz que te conozca, haz que se enamore de ti». Héctor sonrió, todavía relajado, pero Iago no había terminado. «No, mejor aún, consigue que se case contigo antes de 90 días». La mesa quedó en silencio durante un segundo, y luego estallaron las risas. Alguien dijo que era imposible. Otro prometió doblar la cantidad. Héctor debería haberse levantado. En cambio, preguntó cuánto apostaban. La cifra no importaba realmente.
Para cualquiera de los presentes, era una cantidad que podía perderse sin cambiar una vida, y precisamente por eso la apuesta resultaba más humillante de lo que Héctor tardaría en comprender. Lo que estaba en juego era su orgullo. Iago dejó claro que no valía un compromiso falso ni una ceremonia pactada con Marina. Ella debía aceptar creyendo que Héctor quería casarse de verdad. Si te dice que sí antes del día 90, ganas, resumió. Si no, admites delante de todos que por una vez no pudiste conseguir lo que querías. Héctor aceptó. No preguntó qué ocurriría con Marina cuando la apuesta terminara. Tampoco se preguntó qué clase de hombre necesitaba demostrar algo así. Esa noche, al volver a casa, recordó la forma en que ella había dicho, tampoco sería una razón para decir que sí, y su rechazo dejó de parecerle una anécdota. Se convirtió en un desafío. Encontrarla fue sencillo, pero Héctor procuró no usar la clase de recursos que habrían revelado demasiado pronto quién era. Preguntó en la librería por la restauradora y obtuvo el nombre de su pequeño taller, situado en una calle tranquila de Chamberí. 3 días después, entró allí con un libro antiguo de poemas que pertenecía a Paloma y cuya cubierta de piel estaba desprendida. Marina alzó la vista desde su mesa de trabajo, lo reconoció al instante y frunció apenas los labios. Si has venido a insistir con la copa, te ahorro tiempo. Héctor dejó el libro con cuidado frente a ella. He venido porque me dijeron que eres buena. Marina examinó el lomo, las guardas y el cosido antes de responder. Soy buena. Eso no significa que sea rápida. Héctor preguntó cuánto tardaría. 2 semanas, si no me interrumpes. Él sonrió. ¿Y cómo sabrás si te interrumpo? Marina levantó los ojos. Porque estarás aquí. La primera semana, Héctor encontró 3 excusas para volver al taller. La segunda, dejó de fingir que necesitaba una excusa. Marina no se impresionaba cuando él llegaba en coche con chofer, ni cuando recibía llamadas de consejo mientras esperaba. Si sonaba el teléfono, ella seguía trabajando. Si él hablaba de viajes, inversiones o cenas exclusivas, Marina respondía con el mismo interés que si comentara el tiempo. Lo que sí conseguía detenerla era un libro mal restaurado, una historia sobre una familia que había conservado cartas durante generaciones o una conversación sobre los objetos que sobrevivían a quienes los poseían. Héctor empezó a descubrir que le gustaba escucharla explicar su oficio. Marina, a su vez, descubrió que detrás de la arrogancia había un hombre capaz de observar durante 20 minutos cómo ella recomponía una cubierta sin mirar el móvil. Ninguno de los dos quiso reconocer todavía que aquellas visitas habían dejado de ser parte de un plan sencillo. Su primera cita real no ocurrió en un restaurante de lujo. Marina rechazó 2 propuestas demasiado ostentosas y terminó aceptando cenar en un pequeño local familiar cerca de su taller, donde el camarero conocía su nombre y el vino no costaba más que la cena entera. Héctor llegó pensando que se aburriría. Acabó quedándose hasta que cerraron. Marina le preguntó por qué trabajaba tanto si ya tenía dinero suficiente para vivir varias vidas, y él respondió primero con una broma. Ella no se rió. Héctor terminó admitiendo que, durante la separación de sus padres, había aprendido a asociar el control con la seguridad. Si todo estaba previsto, nadie podía abandonarlo de repente. Marina no lo consoló ni intentó salvarlo. Solo dijo, entonces quizá no trabajas para ganar más, trabajas para no sentir que algo puede escaparse de tus manos. Héctor se quedó mirándola. Era la primera persona en años que había formulado su miedo sin adularlo. Iago, sin embargo, no veía romanticismo, veía progreso. Cada vez que Héctor se negaba a dar detalles, él insistía más. Una noche, al salir de una reunión, lo interceptó junto al aparcamiento y le recordó que quedaban 39 días. Vas bien, pero no te duermas, dijo. Héctor cerró la puerta del coche con más fuerza de la necesaria. No hables de ella como si fuera una campaña. Iago sonrió. Eso es exactamente lo que es. La frase irritó a Héctor porque, en algún lugar incómodo de su conciencia, sabía que Iago tenía razón sobre el origen de todo. Pudo haber cancelado la apuesta en ese momento. Pudo haber llamado a Marina y contarle la verdad antes de que el vínculo creciera más. Pero eligió una salida más cobarde, convencerse de que el principio ya no importaba porque sus sentimientos estaban cambiando. La mentira, pensó, podía quedar enterrada bajo algo verdadero. La propuesta llegó antes de lo que incluso Iago esperaba. Héctor no preparó una fiesta ni contrató músicos. Una tarde, después de recoger a Marina en el taller, ambos caminaron hasta el Parque del Oeste.
Habían discutido esa mañana porque Héctor había cancelado una comida por una crisis empresarial y Marina le había dicho que no quería construir una relación alrededor de huecos libres en su agenda. Él, en vez de enfadarse, apareció 2 horas después sin asistente y con el teléfono apagado. Hablaron durante largo rato. Héctor le confesó que nunca había imaginado querer compartir su vida cotidiana con alguien. Entonces sacó un anillo sencillo, mucho menos llamativo de lo que Marina habría esperado de él. Ella se quedó sin palabras. Héctor sintió un vértigo extraño. Por primera vez, el sí que buscaba no parecía un trofeo. Le importaba demasiado. Y precisamente por eso, la verdad se volvió más peligrosa. Marina no respondió de inmediato. Se sentó en un banco y sostuvo el anillo sin ponérselo. Héctor, hace menos de 2 meses que nos conocemos. Él asintió. Ella continuó. Tú haces todo deprisa. Cierras empresas, compras edificios, tomas decisiones antes de que los demás terminen de pensar. Yo no vivo así. Héctor le dijo que no le pedía una boda enorme ni una vida convertida en escaparate. Le pedía que intentaran construir algo. Marina lo miró con una seriedad que le quitó cualquier posibilidad de esconderse detrás de una broma. Antes de decirte que sí, necesito preguntarte una cosa. ¿Hay algo sobre cómo empezó esto? ¿Sobre por qué te acercaste a mí? ¿O sobre lo que esperas de esta relación que yo deba saber? Héctor sintió el corazón golpearle el pecho. Allí estaba la puerta abierta. Bastaba una frase. Podía confesarlo todo, pero pensó en perderla y dijo, no, nada que cambie lo que siento ahora. Marina aceptó 3 días después. Lo hizo sin vestidos espectaculares, sin titulares y sin convertir la decisión en un evento social. Quería una ceremonia civil pequeña, con Paloma y Leire como testigos principales. Héctor aceptó casi todo con una facilidad que sorprendió a su propio equipo. Iago, al enterarse, envió un mensaje con una sola frase: «Vas a hacerlo». Héctor no respondió. Durante la ceremonia, cuando Marina tomó su mano, él experimentó una felicidad tan limpia que por un instante consiguió olvidar por completo el origen de aquella historia. Escuchó su nombre, el de ella, las fórmulas legales y la respiración temblorosa de Paloma en primera fila. Cuando Marina dijo que sí, Héctor no pensó en dinero ni en amigos. La besó con una emoción que ya no fingía. Pero la sinceridad de ese instante no borraba la mentira anterior, solo la hacía más grave, porque ahora tenía algo real que perder. Después de la ceremonia, celebraron una comida íntima. Leire brindó por Marina con palabras sencillas y Paloma abrazó a Héctor diciéndole al oído que esperaba que por fin hubiera aprendido a cuidar algo que no pudiera comprar. Él se quedó rígido unos segundos. Marina no lo notó porque estaba riendo con Leire, pero Iago, que había aparecido más tarde con otros conocidos, sí. Se acercó a Héctor cerca del pasillo y le dio una palmada en el hombro. «Felicidades, técnicamente ya has ganado». Héctor lo apartó con la mirada. «No vuelvas a hablar de eso aquí». Iago levantó las manos, divertido. «Relájate, nadie va a decírselo». Héctor respondió con una dureza que sorprendió incluso a él. «No quiero que vuelvas a referirte a mi mujer como parte de esa apuesta». Iago lo observó un momento y sonrió de lado. «Tu mujer sigue siendo la razón por la que apostamos». Esa noche, Marina y Héctor regresaron al ático agotados. Ella dejó los zapatos en mitad del salón, algo que habría irritado al Héctor de unas semanas antes, y caminó descalza hasta la cocina buscando agua. Él la observó moverse por un espacio que siempre había parecido diseñado para una revista y que, de pronto, comenzaba a sentirse como una casa. Marina encontró una botella, bebió y se apoyó contra la encimera. «¿Arrepentido?», preguntó, sonriendo. Héctor se acercó y negó con la cabeza. «Ni un poco». Ella le tocó la mejilla y contestó: «Bien, porque yo tampoco». Más tarde, cuando Marina se quedó dormida, Héctor permaneció despierto mirando el techo. Pensó en su pregunta del parque, en la oportunidad que había tenido para decir la verdad y en lo fácil que había sido elegir el silencio. Se dijo que algún día se lo contaría. No aquella noche, no todavía. A las 2:17 de la madrugada, el teléfono vibró sobre la mesilla. Héctor lo tomó antes de que Marina despertara. Era un mensaje de Iago. «No te emociones demasiado. La apuesta termina oficialmente el día 90. Casarte antes solo te da ventaja. Quedan 27 días». Héctor leyó 2 veces. Debajo aparecía otro mensaje. «Y entonces celebramos como se merece». Durante unos segundos sintió una repulsión casi física hacia aquellas palabras.
aunque él mismo había aceptado sus reglas. Miró a Marina dormida de lado, con una mano bajo la almohada y el cabello cubriéndole parte del rostro. Abrió el chat, borró los mensajes y silenció el grupo. Luego dejó el teléfono boca abajo. Creía que así alejaba el problema. No sabía que la cuenta atrás acababa de adquirir otro significado, ni que antes de que llegara el día 90 Marina conocería la verdad y comenzaría, en silencio, su propia cuenta atrás para marcharse. Los primeros días de matrimonio fueron tan sencillos que Héctor empezó a creer que podía construir una vida nueva sin pagar por la mentira con la que la había iniciado. Marina seguía abriendo su taller a las 9, manchándose los dedos de adhesivo, papel y pigmentos, mientras él continuaba entrando en salas de juntas donde todos se levantaban cuando aparecía. Sin embargo, por las noches esas dos vidas se mezclaban de una manera inesperadamente cómoda. Héctor aprendió que a Marina le gustaba cenar tarde, que dejaba libros abiertos boca abajo, aunque sabía que aquello dañaba el lomo y que necesitaba una taza de té antes de acostarse. Ella descubrió que él revisaba 3 veces la puerta principal, que odiaba dormir con una persiana mal cerrada y que cuando estaba realmente cansado, perdía la arrogancia y se volvía casi silencioso. Ninguno hablaba todavía de cuánto estaba cambiando el otro. Una noche Marina salió del taller cerca de las 10 y encontró a Héctor apoyado contra su coche, sin chofer, sin corbata y con 2 bocadillos envueltos en papel. Había cancelado una cena con inversores porque ella le había dicho aquella mañana que llevaba 3 días comiendo sola. «No quiero que abandones tu trabajo por mí», advirtió Marina mientras caminaban hacia una pequeña plaza. Héctor le entregó uno de los bocadillos. «No lo abandono. Estoy aprendiendo que no todo lo urgente es importante». Ella lo miró con una sorpresa que intentó esconder. El hombre que semanas atrás medía cada minuto como si pudiera comprarse otra hora de vida, había esperado 40 minutos en una acera solo para verla cerrar el taller. Marina pensó que quizá su decisión de casarse tan deprisa no había sido una locura completa. Héctor, en cambio, sintió una punzada de culpa porque sabía exactamente sobre qué cimiento había construido aquella felicidad. Iago no estaba dispuesto a permitir que su amigo olvidara el origen del matrimonio. Lo llamaba con excusas, enviaba mensajes al grupo y organizaba cenas que Héctor rechazaba cada vez con más frecuencia. «Te estás domesticando», se burló una tarde después de que Héctor cancelara un fin de semana en Ibiza para acompañar a Marina a una feria de encuadernación artesanal. Héctor respondió que simplemente tenía otros planes. Iago soltó una carcajada. «Cuando se cumpla el día 90, te devolveremos al mundo real». Héctor miró la pantalla con irritación y terminó la llamada sin contestar. Marina, que estaba colocando unas cajas en el maletero a pocos metros, solo alcanzó a oír la última frase. Preguntó qué significaba aquello. Héctor se encogió de hombros. «Una tontería de Iago». Marina aceptó la explicación, pero la expresión incómoda de su marido quedó guardada en algún rincón de su memoria. 10 días después de la boda, Paloma organizó una recepción discreta en casa de una amiga para presentar formalmente a Marina a varias personas cercanas a la familia Ledesma. Marina había temido encontrar un desfile de apellidos, sonrisas estudiadas y preguntas sobre su origen, pero Paloma permaneció a su lado durante casi toda la noche y evitó que nadie la tratara como un accesorio nuevo del SEO. Héctor parecía orgulloso de presentarla como su esposa. Cada vez que alguien preguntaba dónde se habían conocido, él miraba a Marina antes de responder, como si el recuerdo ya perteneciera a ambos. Esa naturalidad consiguió relajarla. Poco antes de medianoche, Leire le escribió preguntando si sobrevivía al mundo de los ricos. Marina sonrió y salió hacia un pasillo lateral para contestarle con tranquilidad. Fue entonces cuando escuchó la voz de Iago al otro lado de una puerta entreabierta que conducía a un pequeño balcón. «Noentiendo qué demonios estás haciendo», decía Iago. Marina no pretendía escuchar, pero reconoció el nombre de Héctor cuando su marido respondió. «Estoy intentando que cierres la boca». Iago soltó una risa breve. «¿Por qué? Ya te casaste con ella». Nadie había apostado que llegarías tan lejos. Hubo un silencio que hizo que Marina dejara de respirar. Héctor habló más bajo. «No vuelvas a llamarla una apuesta». Iago contestó con la crueldad despreocupada de quien cree estar hablando de un juego privado. «Eso fue exactamente lo que era cuando empezaste. 90 días, Héctor. Que Marina Soler aceptara casarse contigo antes de que terminaran. Tú dijiste que podías conseguirlo, y lo hiciste». Marina sintió que la pared a su espalda se volvía fría. Durante unos segundos no entendió las palabras como una frase completa,
Solo oyó fragmentos. 90 días, conseguirlo, apuesta, casarse. Podría haber abierto la puerta. Podría haber entrado al balcón y preguntado quién había apostado cuánto por su matrimonio. Podría haber obligado a Héctor a mirarla mientras cada una de sus primeras citas se convertía, de golpe, en una escena contaminada por una intención que ella desconocía. Pero se quedó inmóvil. Al otro lado, Héctor respondió con una rabia contenida que Marina nunca le había oído. «Lo que empezó entonces no tiene nada que ver con lo que es ahora», Iago replicó. «Eso díselo a ella. Lo haré cuando yo decida». Marina cerró los ojos. Aquella frase fue peor que la revelación inicial. Héctor sabía que debía contárselo. Sabía que ella vivía dentro de una verdad incompleta. Y aún así había elegido esperar. Marina retrocedió con cuidado antes de que alguno de los hombres saliera y regresó al salón con el corazón golpeándole las costillas. Durante los siguientes minutos si periportraté, y pero Sira se pura de. Y respondió una pregunta de Paloma. Aceptó una copa de agua y sonrió cuando una mujer comentó que Héctor parecía más tranquilo desde la boda. Entonces Iago regresó al salón y dejó su teléfono sobre una mesa mientras iba a buscar otra bebida. La pantalla se iluminó. Marina no necesitó tocarlo. El mensaje apareció entero en la notificación. Día 63, 27 para cerrar oficialmente la apuesta. Debajo figuraba el nombre de un grupo que ella no conocía. Aquella pequeña pantalla eliminó cualquier posibilidad de haber interpretado mal la conversación. No era una metáfora ni una antigua broma exagerada por Iago. Había una cuenta atrás real. Marina apartó la mirada justo cuando Héctor se acercó a ella. «¿Estás bien?», preguntó. Ella sostuvo sus ojos durante un segundo demasiado largo y respondió. «Sí, solo estoy cansada». En el coche de regreso, Héctor le tomó la mano sobre el asiento. Marina estuvo a punto de retirarla, pero se obligó a permanecer quieta, no porque quisiera fingir eternamente, sino porque todavía no sabía qué hacer con una verdad que acababa de destruir el relato de los últimos 2 meses. Miró las luces de Madrid deslizarse detrás del cristal y recordó la primera vez que Héctor entró en su taller con aquel libro. ¿Había sido una excusa planeada? Seguramente sí. Recordó la cena pequeña, el paseo, las conversaciones nocturnas, la propuesta en el parque. Algunas cosas podían haber empezado como estrategia. Otras habían parecido demasiado humanas para ser fingidas. Esa contradicción era precisamente lo que más dolía. Si todo hubiera sido falso, marcharse habría resultado fácil. Pero Marina sospechaba que Héctor la amaba ahora. La pregunta insoportable era si un amor verdadero podía justificar una mentira mantenida conscientemente. Al llegar al ático, Héctor se quitó la chaqueta y le preguntó si quería beber algo. Marina dijo que no. Él se acercó por detrás mientras ella miraba la ciudad desde el ventanal y apoyó las manos con suavidad en su cintura. «Gracias por esta noche», murmuró. Marina sintió una presión dolorosa en el pecho. Podía girarse y preguntarlo en ese instante. «¿Por qué te acercaste a mí? ¿Qué apostaste? ¿Cuándo pensabas decírmelo?». En cambio, apoyó una mano sobre la de él y preguntó algo distinto. «Héctor, ¿crees que una mentira deja de importar si después ocurre algo bueno?». Él se tensó apenas. «Depende de la mentira». Marina observó su reflejo en el cristal. «Supongo». Héctor no añadió nada. Ese silencio respondió más de lo que él imaginaba. Aquella noche ella tomó una decisión que cambiaría la relación sin que él pudiera verlo. A la mañana siguiente, Marina llamó a Leire y le pidió que pasara por el taller después del cierre. Cuando su amiga llegó, Marina había preparado café y tenía la puerta cerrada. Le contó todo sin dramatizar, casi como si relatara la historia de otra persona. Leire tardó varios segundos en reaccionar y luego se levantó furiosa. «Tienes que enfrentarlo hoy». Marina negó con la cabeza. Leire no entendía. «¿Qué estás esperando?». Marina miró sus manos, todavía marcadas por el trabajo. «Quiero saber quién es cuando cree que todavía puede elegir». Explicó que si Héctor confesaba únicamente después de ser descubierto, ella nunca sabría si lo hacía por honestidad o porque ya no tenía escapatoria. En cambio, si hablaba por decisión propia antes de que terminara aquella cuenta atrás, significaría que estaba dispuesto a arriesgarse a perderla por decir la verdad. Leire la miró como si quisiera discutir durante horas. «¿Y mientras tanto vas a dormir a su lado fingiendo que no sabes nada?». Marina respondió que no pensaba convertir aquello en una prueba teatral ni tenderle trampas. Simplemente no iba a salvarlo de la responsabilidad de hablar. Él conoce la mentira. Él sabe que está casado conmigo mientras yo desconozco.
según cree, la razón por la que se acercó. No necesito preguntarle algo que ya debería haberme contado. Leire terminó sentándose otra vez. Su rabia dio paso a preocupación. ¿Y si no lo dice? Marina respiró lentamente. Esa era la parte que más miedo le daba. Entonces, cuando llegue el día 90 me iré. Decirlo en voz alta le produjo un temblor. Leire le tomó la mano. ¿Aunque lo ames? Marina tardó en responder. Precisamente porque lo amo. Si me quedo aceptando esto, después aceptaré cualquier cosa. Marina abrió su ordenador esa misma noche y buscó un correo que había archivado semanas atrás. Procedía de un centro de conservación documental de Salamanca que preparaba la restauración de una colección privada de manuscritos, cartas y libros dañados por humedad. Antes de conocer a Héctor le habían ofrecido incorporarse al proyecto durante 6 meses, pero ella había rechazado la propuesta porque acababa de renovar contratos con varios clientes de Madrid. Ahora volvió a leer las condiciones. El trabajo empezaría dentro de varias semanas y ofrecía alojamiento temporal durante el primer mes. Marina no respondió todavía. Guardó el mensaje y abrió un calendario. Contó los días desde la fecha que había visto en el teléfono de Iago. Marcó discretamente el día 90. No escribió apuesta. Escribió una sola palabra: decisión. Luego cerró el ordenador cuando oyó la llave de Héctor en la puerta. Las semanas siguientes resultaron más dolorosas porque Héctor parecía convertirse precisamente en el hombre que Marina habría querido conocer desde el comienzo. Empezó a llegar antes a casa sin que ella se lo pidiera. Dejó de responder llamadas durante la cena y una tarde apareció en el taller para ayudarla a trasladar cajas sin anunciar su presencia a nadie. Cuando un cliente quiso pagarle a Marina menos de lo acordado y sugirió que, siendo esposa de Héctor Ledesma, ya no necesitaba preocuparse por honorarios pequeños, Héctor no intervino para resolverlo con poder o dinero. Esperó a que Marina defendiera su propio contrato y luego, cuando quedaron solos, le dijo que había admirado cómo había manejado la situación. Ese respeto genuino la desarmaba. Cada gesto bueno construía una razón para quedarse y al mismo tiempo hacía más incomprensible que él siguiera sin pronunciar la verdad. Héctor también empezó a notar cambios que no sabía interpretar. Marina seguía siendo cariñosa, pero ya no hablaba con la misma facilidad de planes a largo plazo. Cuando él comentó que podrían reorganizar una habitación del ático para convertirla en espacio de trabajo, ella respondió que no había prisa. Cuando sugirió pasar el otoño viajando unos días por el norte, Marina dijo que todavía no conocía su calendario. Ella comenzó a llevar al taller algunos libros que había traído al piso después de la boda y guardó documentos personales en una carpeta que entregó a Leire. No lo hacía como una fuga precipitada. Lo hacía con método. Había aprendido restaurando objetos que separar las piezas antes de reconstruirlas era a veces la única forma de entender que podía salvarse. Ahora aplicaba aquella paciencia a su propia vida, aunque Héctor seguía creyendo que ambos estaban empezando a construir una casa. Un domingo por la tarde, Héctor se quedó dormido en el sofá con la cabeza sobre las piernas de Marina. Ella tenía un libro abierto, pero llevaba varios minutos sin leer. Lo observó dormir y sintió una tristeza que no se parecía al odio. Aquel hombre no parecía un villano. Parecía alguien capaz de amar y al mismo tiempo demasiado cobarde para afrontar el precio de decir la verdad. Marina comprendió entonces que esa combinación podía hacer más daño que la crueldad abierta. Si Héctor fuera completamente indiferente, ella no dudaría. Pero sus sentimientos eran reales, y los de él probablemente también. El problema era que él había decidido que su amor actual le daba derecho a administrar el pasado. Marina le apartó un mechón de la frente y pensó que tal vez la peor forma de perder a alguien era verlo convertirse en una persona mejor cuando ya no sabías si podías confiar en esa transformación. 3 días después, respondió al centro de Salamanca. No aceptó todavía la plaza, preguntó si seguía disponible y pidió conocer la fecha exacta de incorporación. La directora del proyecto contestó esa misma tarde, confirmando que estaban interesados en ella y que podían reservarle el puesto durante 48 horas. Marina leyó el correo varias veces antes de llamar a Leire. Su amiga no intentó decidir por ella. Haz lo que te permita mirarte después, sin sentir que te abandonaste a ti misma. Marina pasó aquella noche cenando frente a Héctor, mientras él hablaba de una negociación complicada con un operador francés. Lo escuchó, le hizo preguntas y hasta se rió cuando él imitó el gesto insoportable de uno de los asesores. En medio de aquella normalidad, Marina comprendió algo definitivo. No quería destruir los días buenos,
pero tampoco permitiría que esos días buenos fueran utilizados para comprar su silencio sobre el primero. Al día siguiente, llegó la confirmación final desde Salamanca. Marina abrió el calendario del proyecto y se quedó mirando la fecha de incorporación. El trabajo comenzaba un lunes por la mañana. Sacó el teléfono, abrió la marca discreta que había hecho semanas antes y comparó ambas fechas. El día 90 de la apuesta terminaba el domingo por la noche. La incorporación en Salamanca comenzaba a primera hora del lunes, exactamente después de que Héctor agotara su última oportunidad de hablar sin ser obligado. Marina sintió un escalofrío. Parecía una coincidencia demasiado precisa, pero no necesitaba interpretarla como una señal. Solo era una puerta abierta en el momento exacto en que podía necesitarla. Escribió al centro: «Acepto el puesto». Después apoyó la frente sobre la mesa y permaneció así durante varios minutos, dejando que el peso de su decisión terminara de asentarse. Esa noche Héctor llegó con flores sencillas compradas en un puesto de la calle y las dejó torpemente sobre la encimera, como si todavía estuviera aprendiendo a tener detalles que no llevaran una tarjeta de una marca exclusiva. Marina las puso en agua. Él la abrazó por detrás y preguntó qué quería hacer el fin de semana. Ella respondió que cualquier cosa tranquila estaría bien. Héctor sonrió contra su cabello, ignorando que en el bolso de Marina había una copia impresa de la aceptación del proyecto de Salamanca. Antes de dormir, Marina abrió el calendario una última vez. Faltaban 19 días. 19 días para que Héctor decidiera si la verdad valía el riesgo de perderla. 19 días para que ella descubriera si aquel matrimonio podía sobrevivir a su origen. Y si él seguía callando, 19 días para preparar una maleta que Héctor aún no imaginaba que existía. A medida que se acercaba el día 90, Héctor empezó a cambiar de una forma que nadie le había pedido y que, precisamente por eso, resultaba más difícil para Marina ignorar. Ya no necesitaba que ella reclamara tiempo juntos. Reorganizaba reuniones, rechazaba cenas innecesarias y regresaba a casa antes de que el ático quedara completamente oscuro. También empezó a desaparecer de ciertos encuentros con Iago, algo casi impensable meses atrás. Cuando sus amigos organizaron un fin de semana en Marbella, Héctor respondió que tenía otros planes. «¿Desde cuándo una cena casera te parece mejor que un yate?», se burló Iago por teléfono. Héctor miró a Marina, que estaba concentrada reparando una pequeña caja de documentos sobre la mesa del salón, y contestó sin ironía: «Desde que entendí que no necesito estar en todas partes». Marina fingió no escuchar, pero cada cambio suyo volvía más dolorosa la cuenta atrás que ella mantenía escondida. El problema era que los buenos gestos no borraban la pregunta esencial. Héctor podía llegar con café al taller, aprender a distinguir entre cuero original y una sustitución moderna, recordar qué días Marina tenía entregas importantes e incluso acompañarla a comer con Leire sin mirar constantemente su reloj. Pero todavía no había hablado de la apuesta. Marina lo observaba con una mezcla de ternura y desconfianza. A veces imaginaba que él estaba buscando el momento adecuado, otras que esperaba que el tiempo enterrara el problema. Héctor, por su parte, vivía convencido de que cada día feliz hacía más peligroso confesar. Había dejado de pensar en la apuesta como un secreto insignificante. Ahora sabía que era una carga capaz de destruir aquello que más valoraba. Sin embargo, en lugar de interpretar ese miedo como una razón para hablar, lo utilizaba para aplazar la verdad. Cuanto más amaba a Marina, más terror sentía de perderla. La primera grieta seria apareció cuando Paloma llamó una mañana para contar que debía someterse a una pequeña intervención cardíaca. No era una operación especialmente peligrosa, insistió, pero requería varias horas de observación en un hospital privado de Madrid. Héctor prometió acompañarla. Sin embargo, esa misma mañana surgió una crisis en Ledesma Norte. Un socio internacional amenazaba con romper un contrato que afectaba a cientos de trabajadores. Paloma le dijo que se quedara en la empresa, aunque él se negó al principio. Marina intervino con tranquilidad. «Ve, yo estaré con ella». Héctor dudó porque sabía que su tía detestaba sentirse vulnerable delante de otros. Paloma, desde el teléfono, resolvió el asunto con una carcajada. «Prefiero a Marina. Tú conviertes hasta una sala de espera en un consejo de administración». La broma alivió la tensión, pero Héctor pasó toda la mañana mirando el móvil entre reuniones, incómodo por no estar allí. Marina llegó al hospital antes que Paloma y permaneció junto a ella durante todo el proceso.
No actuó como la esposa perfecta ni intentó ganarse la aprobación de nadie. Simplemente estuvo presente, le sostuvo el bolso cuando la enfermera llamó, escuchó sus quejas sobre la comida, buscó una manta cuando la habitación se enfrió y fingió no notar el miedo que Paloma escondía detrás de sus bromas. Después de la intervención, cuando la sedación empezó a desaparecer, Paloma tomó su mano. Héctor ha tenido mucha suerte contigo. Marina sintió una presión incómoda en el pecho. No sé si suerte es la palabra. Paloma la miró con curiosidad, pero Marina sonrió y cambió de tema. No quería convertir aquella habitación en un tribunal secreto. Todavía quedaban días. Todavía existía la posibilidad de que Héctor hiciera lo correcto sin que nadie lo empujara. Esa esperanza, aunque más pequeña, seguía viva. Héctor llegó al hospital cerca de las 7 de la tarde, agotado y con la camisa arrugada. Encontró a Paloma dormida y a Marina sentada en una silla junto a la cama, con la cabeza inclinada hacia un lado. También ella se había quedado dormida, todavía sujetando entre los dedos la hoja con las indicaciones médicas. Héctor se detuvo en la puerta. Durante varios segundos no entró. Aquella escena sencilla le produjo un impacto que ninguna cena elegante ni ceremonia civil había conseguido. Marina no sabía que él estaba allí. No tenía nada que demostrar. No estaba intentando parecer buena ante Paloma. Simplemente se había quedado hasta dormirse de cansancio. Héctor sintió una vergüenza profunda al recordar que el primer impulso que lo llevó hasta ella había nacido de una conversación absurda entre amigos. En ese instante, comprendió con claridad brutal que la posibilidad de perderla ya no era una incomodidad. Era miedo verdadero. Cuando Marina despertó, Héctor estaba sentado frente a ella. «Podías haberme avisado de que estabas agotada», dijo en voz baja. Ella se incorporó y miró a Paloma antes de responder. «Tu tía necesitaba a alguien». Héctor quiso darle las gracias, pero las palabras le parecieron insuficientes. Salieron al pasillo mientras Paloma seguía durmiendo. Allí, bajo una luz blanca demasiado fría, Héctor estuvo a punto de confesar. Miró a Marina y pensó que podía empezar con una sola frase. «Cuando te conocí, no fui sincero». Abrió la boca, pero ella preguntó primero si la negociación de la empresa se había resuelto. Héctor aprovechó aquella salida como un cobarde. Habló del contrato, de los trabajadores y de la tensión de la mañana. Marina lo escuchó sin interrumpir. Ninguno mencionó que durante unos segundos había existido un silencio perfecto para decir la verdad, y ambos supieron, por razones distintas, que aquella oportunidad se había perdido. 2 días después, Héctor citó a Iago en un despacho privado de un club empresarial. No quiso hacerlo por teléfono. Cuando Iago llegó, encontró a su amigo de pie frente a una ventana, sin bebida y sin ninguna intención de fingir cordialidad. «Se acabó», dijo Héctor antes de que pudiera sentarse. Iago sonrió. «Quedan 8 días. No hablo del plazo. Hablo de la apuesta». Héctor explicó que no quería dinero, celebración ni ninguna referencia futura a Marina como parte del juego. Iago lo escuchó divertido, como si contemplara una transformación demasiado predecible. «¿Te has enamorado?» Héctor no negó nada. «Sí». Iago soltó una risa breve. «Entonces has ganado más de lo que apostamos». La frase encendió algo en Héctor. «No entiendes nada. Esto no es ganar». «Claro que lo es», respondió Iago. «La conseguiste. Solo que ahora te da miedo admitir cómo empezó». Héctor dio un paso hacia él. «No vuelvas a hablar de ella como si fuera algo que conseguí». Iago dejó de sonreír por primera vez. «Yo no inventé al hombre que aceptó la apuesta. Ese fuiste tú». El golpe fue limpio porque era cierto. Héctor quiso culparlo por insistir, por haber convertido el asunto en una competición, por mantener viva la cuenta atrás, pero sabía que ninguna de aquellas cosas habría ocurrido si él hubiese dicho no aquella primera noche. Iago se levantó y tomó su chaqueta. Antes de salir añadió una frase que se quedó clavada en la mente de Héctor. «Puedes cancelar el premio, borrar el grupo y odiarme todo lo que quieras, pero no puedes borrar el hecho de que ella se casó sin conocer la razón por la que empezaste a perseguirla». Héctor permaneció solo en el despacho mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. Aquella misma noche, Marina notó que algo había ocurrido. Héctor regresó callado, dejó el teléfono lejos y cenó casi sin tocar la comida. Ella no preguntó por Iago porque desconocía que ambos se habían reunido, pero comprendió que el peso del secreto estaba empezando a alcanzarlo. Durante unos minutos sintió esperanza. Pensó que tal vez esa noche hablaría. Después de recoger la mesa, se sentaron juntos en el sofá. Héctor tomó su mano y la sostuvo con demasiada fuerza.
Marina esperó. Él respiró hondo. «Hay cosas de mí que no me gustan», dijo finalmente. El corazón de Marina se aceleró. «Todos tenemos cosas así». Héctor la miró como si buscara valor, pero algunas pueden cambiar la forma en que alguien te ve. Marina no lo rescató con una respuesta fácil. «Entonces depende de ti decidir si prefieres que esa persona te conozca de verdad o que te quiera por una versión incompleta». El silencio posterior fue tan intenso que Marina estuvo segura de que la confesión llegaría. Héctor apartó los ojos. Había llegado al borde y volvió a retroceder. «Solo estaba pensando en errores del trabajo», dijo al final. Marina sintió que algo se cerraba dentro de ella. No discutió, tampoco mostró decepción. Se levantó para preparar té y Héctor creyó haber escapado de una conversación incómoda. En realidad, acababa de perder otra oportunidad. Mientras el agua hervía, Marina observó la marca del día 90 en el calendario del teléfono. Faltaban 6 días. El proyecto de Salamanca ya estaba confirmado. El alojamiento temporal reservado y Leire había aceptado guardar varias cajas en su casa. Marina no estaba preparando una venganza, preparaba una salida. Esa diferencia era importante para ella. No quería castigar a Héctor. Solo quería evitar quedarse atrapada en una relación donde la verdad dependiera siempre del miedo a ser descubierto. Leire empezó a ayudarla de manera discreta. Una tarde pasó por el taller y cargaron juntas 2 cajas con libros personales, documentos académicos y herramientas que Marina quería llevar a Salamanca. «Todavía puedes cambiar de idea», dijo Leire mientras cerraba el maletero. Marina asintió. «Sí, si él habla antes». Leire la observó con preocupación. «¿Y si te lo cuenta el último minuto?» Marina se quedó pensativa. «Entonces escucharé por qué esperó hasta el último minuto». No había diseñado una regla matemática para perdonar o marcharse. Lo que buscaba era una elección honesta. Cada día, Héctor podía levantarse y decidir que prefería arriesgar su matrimonio antes que sostener una mentira. Cada día elegía otra cosa. Marina sabía que quizá él se decía que esperaba el momento adecuado, pero empezaba a comprender que las personas pueden pasar años esperando un momento perfecto para decir una verdad que nunca será cómoda. Héctor percibió que algunas cosas habían cambiado en el ático, aunque no supo interpretarlas. Faltaban varias novelas de una estantería y desapareció una pequeña caja donde Marina guardaba certificados profesionales. Cuando preguntó por los libros, ella respondió que había llevado algunos al taller porque necesitaba referencias para un proyecto. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Héctor aceptó la explicación. La posibilidad de que Marina estuviera preparando una partida ni siquiera apareció en su mente. Para él, el peligro era abstracto. Imaginaba el momento futuro en que tendría que confesar y temía cómo reaccionaría ella, pero todavía creía que disponía de tiempo. Esa confianza era precisamente lo que Marina había dejado de compartir. Mientras Héctor seguía pensando en cómo conservar la vida que tenía, ella estaba comprobando que podría sobrevivir si esa vida desaparecía de un día para otro. La víspera del último fin de semana, Héctor llevó a Marina a cenar a un restaurante pequeño donde habían estado semanas antes. No era una ocasión especial. Eso hizo que la noche resultara más íntima. Hablaron de Paloma, del taller y de una anécdota absurda de Leire con un autor demasiado orgulloso. Marina se rió hasta que le dolieron las mejillas. Durante varios minutos olvidó la apuesta. Después, al mirar a Héctor al otro lado de la mesa, sintió una tristeza enorme porque entendió que aquellos momentos también eran verdaderos. La mentira no convertía todo en falso. Esa era la parte más cruel. Héctor había empezado jugando, pero ya no estaba jugando. Marina tampoco dudaba de sus propios sentimientos. Sin embargo, amar a alguien no significaba entregarle el derecho de elegir qué parte de la verdad merecías conocer, y cuanto más feliz parecía aquella cena, más necesaria se volvía la pregunta que llevaba días preparando. Cuando salieron del restaurante, caminaron sin prisa por una calle tranquila. Marina esperó hasta que llegaron a una plaza casi vacía. Allí se detuvo y miró a Héctor directamente. «Quiero preguntarte algo». Él sonrió, aunque una alarma invisible pareció activarse en su expresión. «Pregunta». Marina eligió las palabras con cuidado. «Si pudieras volver al primer día que me viste en aquella librería, ¿harías algo diferente?» Héctor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante un instante creyó que ella sabía. Repasó mentalmente cada conversación, cada mensaje borrado, cada encuentro con Iago. Marina permanecía tranquila, no lo acusaba, solo esperaba.
Héctor volvió a tener la oportunidad perfecta. Podía decir que sí, que cambiaría la forma en que se había acercado, que existía algo que debía contarle. En lugar de eso, sonrió con una ternura casi desesperada. Sí, respondió Héctor. Marina contuvo la respiración. Él acarició suavemente su mejilla. Habría entrado en esa librería mucho antes. Así habría tenido más tiempo contigo. Marina sostuvo su mirada. Una parte de ella deseó que continuara, que dijera, pero hay algo más. No ocurrió. Héctor la besó en la frente y empezó a caminar de nuevo. Marina lo siguió, aunque por dentro algo había cambiado definitivamente. La pregunta había sido suficientemente clara para un hombre que conocía su propia culpa. Héctor había entendido, ella lo había visto en sus ojos, y aún así había elegido transformar la ocasión en una frase romántica. Marina no lloró mientras caminaban. Solo entendió que ya no podía seguir confiando en la idea de que el amor lo empujaría, por sí solo, hacia la honestidad. A veces el amor también podía convertirse en la excusa perfecta para conservar una mentira. Esa noche, mientras Héctor dormía, Marina se levantó y fue al salón. Abrió su portátil, revisó por última vez la documentación de Salamanca y confirmó la reserva del tren. Después escribió a Leire: «Todo sigue en pie». Su amiga respondió casi de inmediato: «¿No habló?». Marina miró hacia el pasillo oscuro que conducía al dormitorio. Tuvo la oportunidad. No lo hizo. Leire tardó unos segundos en contestar. «Entonces sabes lo que tienes que hacer». Marina cerró los ojos. Sí, lo sabía, aunque saberlo no hacía que doliera menos. Guardó la confirmación del viaje en una carpeta y volvió a la cama. Héctor se movió dormido y buscó su mano. Marina permitió que la encontrara. Faltaban 4 días. Todavía no había cerrado completamente la puerta, pero ya había dejado de esperar que una promesa silenciosa pudiera sostenerla. Al día siguiente, Héctor recibió un mensaje de Iago preguntando dónde pensaba celebrar el final de la apuesta. No respondió. En cambio, llamó al restaurante donde había reservado una mesa privada para la noche del día 90. Su intención era llevar a Marina allí y contarle todo lejos de amigos, oficinas y teléfonos. Había decidido que ya no podía retrasarlo más. Cuando regresó a casa, le habló de la cena. «El domingo quiero que salgamos. Hay algo importante que necesito decirte». Marina sintió que su corazón volvía a abrir una rendija que creía cerrada. «¿Algo importante?». Héctor asintió. «Sí, algo que debí decir antes». Ella no preguntó más. Aceptó la invitación. Por primera vez en semanas, permitió que la esperanza regresara, aunque esta vez no deshizo ninguno de sus planes. Después de que Héctor entrara en la ducha, Marina tomó el teléfono y escribió a Leire una última frase: «Iré a la cena, pero el tren y las maletas siguen igual». El domingo del día 90 llegó con una normalidad casi ofensiva. Madrid amaneció despejado. Marina abrió los ojos antes que Héctor y permaneció unos minutos escuchando su respiración. Sobre una silla, fuera de su vista, había dejado preparada la ropa que llevaría a Salamanca. Las 2 maletas ya estaban en casa de Leire, excepto una pequeña bolsa con lo imprescindible para la noche. Héctor despertó sonriente y le preguntó si estaba preparada para la cena. Marina contestó que sí. Durante el desayuno él estuvo más atento de lo habitual, como si repasara mentalmente una conversación difícil. Ella lo observó sin darle ninguna señal. A esas alturas no quería facilitarle la confesión ni impedirla, solo quería saber si, cuando llegara el instante definitivo, Héctor sería capaz de elegir la verdad antes de que ella tuviera que arrancársela. Héctor había reservado una mesa privada en un restaurante discreto cerca del Retiro precisamente para evitar a Iago y al resto del grupo. Su plan era cenar con Marina, contarle desde el principio cómo había nacido la apuesta y aceptar cualquier consecuencia. Sin embargo, 1 hora antes de salir, recibió un mensaje de Iago con una fotografía del mismo restaurante. «No pensarías terminar el día 90 sin nosotros». Héctor llamó inmediatamente, furioso. Iago respondió riendo que solo quería brindar por el final del juego y que algunos amigos ya estaban allí. «Vete», ordenó Héctor. «No voy a celebrar nada». Iago contestó con una frase que terminó de arruinarle la noche antes de empezar. «Entonces díselo delante de todos. Si tanto ha cambiado, no debería darte vergüenza». Héctor cortó la llamada, pero comprendió que evitar la escena quizá ya no era posible. Marina, desde el dormitorio, oyó únicamente su tono alterado. Cuando llegaron al restaurante,
Héctor quiso detenerse antes de cruzar el vestíbulo. Marina, hay algo que necesito decirte antes de entrar. Ella lo miró, y durante un segundo volvió a sentir aquella esperanza dolorosa que había intentado matar. Dímelo. Héctor abrió la boca, pero en ese momento una camarera se acercó para informarles de que sus invitados ya esperaban en el salón reservado. Marina vio cómo el rostro de Héctor cambiaba. Él negó con la cabeza y murmuró que había habido una confusión. Entonces, desde el fondo del pasillo, apareció Iago con una copa en la mano y una sonrisa satisfecha. Por fin, el matrimonio del año. Héctor apretó la mandíbula. Marina entendió inmediatamente que aquella noche no sería íntima. Sin decir nada, pasó junto a Iago y caminó hacia el salón. Héctor la siguió con la sensación de que cada paso lo acercaba a una caída inevitable. Dentro esperaban 5 personas que Marina reconocía de encuentros anteriores. Ninguno parecía especialmente malicioso. Precisamente por eso, la escena resultaba más desagradable. Eran personas educadas, bien vestidas y acostumbradas a convertir cualquier exceso en una anécdota divertida. Marina tomó asiento junto a Héctor. Iago levantó la copa antes incluso de que sirvieran el primer plato. 90 días, anunció. Algunos rieron. Héctor golpeó suavemente la mesa con los dedos. No empieces. Iago fingió sorpresa. Solo quiero felicitarte. Marina mantuvo la mirada sobre su vaso de agua. Una mujer al otro lado comentó que nadie había creído que Héctor llegaría tan lejos. Otro añadió que el matrimonio demostraba que jamás convenía apostar contra él. El silencio que siguió fue distinto. Héctor miró a Marina. Ella no reaccionó, y entonces comprendió que cuanto más tardara en hablar, más cruel sería todo aquello. Se acabó, dijo Héctor levantándose. Las conversaciones murieron de inmediato. Iago todavía sonreía, pero con menos seguridad. Héctor miró alrededor de la mesa y continuó. No hay premio, no hay celebración, y no quiero volver a escuchar una sola broma sobre esto. Uno de los presentes bajó la copa. Héctor respiró profundamente. Lo que hicimos fue repugnante. Yo fui el que aceptó. Yo fui el que convirtió a una persona en una prueba para alimentar mi ego. Marina levantó lentamente los ojos. Él la miró por fin. Y tú merecías saberlo desde el principio. Durante unos segundos, nadie se movió. Iago intentó intervenir diciendo que estaban dramatizando algo que había empezado como una tontería, pero Héctor lo silenció con una mirada. No, una tontería termina cuando nadie sale herido. Esto siguió porque yo tuve miedo de contar la verdad. Marina dejó la servilleta sobre la mesa con una precisión casi ceremonial. Héctor dio un paso hacia ella. Marina, cuando te conocí, ella levantó una mano. No hace falta que me expliques cómo empezó. Héctor se quedó inmóvil. Iago frunció el ceño. Marina miró a todos los presentes antes de volver a fijarse en su marido. Lo sé. La frase fue tan sencilla que nadie pareció entenderla. Héctor palideció. ¿Qué sabes? Marina respondió sin elevar la voz. Sé que apostaste que conseguirías que me casara contigo antes de 90 días. Sé que ellos llevaban una cuenta atrás. Sé que Iago hablaba de mí como si fuera un objetivo. Y sé que tú sabías que debías contármelo. La copa de uno de los invitados quedó suspendida a medio camino. Iago dejó de sonreír por completo. Héctor parecía incapaz de respirar. ¿Desde cuándo?, preguntó Héctor. Marina lo miró con una tristeza que por primera vez dejó ver todo el cansancio de aquellas semanas. Desde 10 días después de la boda. El golpe fue inmediato. Héctor retrocedió medio paso. Marina explicó que había escuchado la conversación del balcón y después había visto el mensaje de la cuenta atrás en el teléfono de Iago. Pensé que quizá lo dirías al día siguiente. Luego pensé que lo harías cuando dejaras de ver esto como un juego. Después pensé que lo harías cuando empezaras a quererme de verdad. Su voz se quebró apenas en aquella última frase, pero siguió. Te di todas las oportunidades que pude sin convertirme en la persona que tenía que enseñarte a ser honesto. Héctor negó lentamente con la cabeza. Yo iba a decírtelo esta noche. Marina sostuvo su mirada. Sí, en el último día, cuando ya habías agotado 90 oportunidades. Iago intentó minimizar la situación. Marina, nadie quería hacerte daño. Era una apuesta entre amigos antes de que las cosas se pusieran serias. Ella giró hacia él. No había furia en sus ojos, solo una claridad que incomodó más. Eso es precisamente lo que no entiendes. Para vosotros podía dejar de ser una apuesta cuando empezaron los sentimientos. Para mí nunca existió ese privilegio.
Porque yo no supe que estaba participando. Iago abrió la boca y Marina añadió, no necesito saber cuánto dinero había en juego, ni quién puso más, ni qué pensabais hacer después. Nada de eso puede cambiar lo importante. Luego volvió a Héctor. Tú tuviste una oportunidad en el parque cuando te pregunté si había algo que debía saber. Tuviste otra en el hospital, otra en nuestro sofá, otra cuando te pregunté qué cambiarías del primer día. Siempre entendiste lo que estaba preguntando. Siempre elegiste esperar. Héctor sintió que cada recuerdo que Marina enumeraba se convertía en una prueba contra él. Recordó exactamente sus miradas, las pausas, las frases que había utilizado para escapar. Había interpretado su silencio como ignorancia, cuando en realidad ella había estado observándolo elegir. Tenía miedo de perderte, dijo finalmente. Marina asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Y por miedo a perderme decidiste mantenerme dentro de una historia que yo no conocía. Héctor se acercó un paso. Pero lo que siento por ti es real. Marina cerró los ojos un instante. Nunca he dicho que no lo sea. Aquella respuesta lo desconcertó más que una acusación. Marina continuó. Ese es el problema. Creo que me amas. Creo que cambiaste. Creo que muchos de nuestros días fueron verdaderos. Pero también creo que elegiste proteger tu felicidad a costa de mi derecho a decidir si quería seguir aquí después de conocer la verdad. Marina abrió el bolso y sacó el anillo. No lo arrojó. No hizo ningún gesto teatral. Lo colocó lentamente sobre la mesa, junto al vaso de Héctor. El sonido pequeño del metal contra la madera pareció atravesar el salón. He aceptado un trabajo en Salamanca, dijo. Héctor la miró sin entender. ¿Qué? Marina explicó que se incorporaría a un proyecto de restauración al día siguiente y que llevaba semanas preparando su salida. Héctor buscó frenéticamente alguna señal de que aquello fuera una amenaza temporal. Podemos hablar en casa. Puedes ir a Salamanca si quieres. Yo puedo. Marina lo interrumpió. No quiero que soluciones esto. No necesito un apartamento mejor, ni que traslades reuniones, ni que compres tiempo. Necesito irme. El rostro de Héctor se descompuso. Iago bajó la mirada. Por primera vez todos comprendieron que la apuesta acababa de terminar y que el hombre que supuestamente había ganado estaba perdiendo mucho más que dinero. Marina se levantó y tomó su abrigo. Héctor la siguió antes de que alcanzara la puerta. Espera. Ella continuó por el pasillo. Él la alcanzó en el vestíbulo y le tomó suavemente el brazo, soltándolo en cuanto Marina lo miró. Solo dame 5 minutos. Marina negó con la cabeza. Has tenido semanas. Héctor bajó la voz, olvidando que empleados y clientes empezaban a observarlos. No sabía cómo decírtelo. Ella respondió. No necesitabas saber cómo, solo necesitabas decidir hacerlo. Héctor pasó una mano por su cabello, completamente desorientado. Aquella noche había preparado explicaciones, disculpas y una confesión ordenada, pero ninguna servía frente a una mujer que llevaba semanas escuchando su silencio. Marina, por favor, no te vayas hoy. Ella respiró hondo. Si me quedo hoy porque estás asustado, mañana seguirás pensando que el miedo suficiente puede convencerme de olvidar lo que necesito. Marina salió a la calle. Héctor fue detrás de ella sin coger el abrigo. El aire frío de Madrid le golpeó el rostro, pero apenas lo sintió. Te quiero, dijo, y aquella frase sonó menos segura que nunca. Marina se detuvo. Durante unas semanas había soñado con oír una confesión acompañada de esas palabras, pero ahora llegaron demasiado tarde para reparar nada. Yo también te quiero, respondió. Héctor pareció encontrar esperanza. Dio un paso hacia ella. Marina continuó antes de que pudiera hablar. Y aún así me voy. Él quedó paralizado. ¿Cómo puedes decir las dos cosas? Marina lo miró con lágrimas por primera vez, porque amar a alguien no obliga a quedarse cuando confiar en él empieza a costarte el respeto por ti misma. Héctor bajó la cabeza. ¿Puedo cambiar? Marina respondió suavemente. Entonces cambia, pero no conviertas mi permanencia en la condición para hacerlo. Un taxi se detuvo cerca de la acera. Héctor se interpuso instintivamente antes de que Marina abriera la puerta, pero enseguida retrocedió, consciente de lo que estaba haciendo. ¿A dónde vas? A casa de Leire. Mi tren sale temprano. Héctor tragó saliva. Déjame llevarte. Marina negó. No. Entonces déjame acompañarte mañana. No. Cada respuesta le quitaba una herramienta más. Héctor estaba acostumbrado a actuar, reservar vuelos, conseguir reuniones, desbloquear contratos, encontrar personas.
Marina no necesitaba nada de eso. «Dime qué puedo hacer», suplicó. Ella lo observó unos segundos. «Esta noche, nada. Y quizá eso sea lo primero que tengas que aprender». Abrió la puerta del taxi. Antes de entrar añadió: «No confundas luchar por alguien con impedirle marcharse». Héctor permaneció inmóvil mientras el vehículo se alejaba entre las luces de la avenida, sintiendo que toda su fortuna no podía acortar los metros que crecían entre ambos. Cuando volvió al restaurante, la mesa estaba en silencio. Iago intentó acercarse. «Héctor». Él levantó la mano. «No». Iago insistió en que ninguno había imaginado que las cosas llegarían tan lejos. Héctor lo miró con una dureza distinta a la de otras discusiones. Ya no era ira competitiva. Era desprecio hacia una versión de sí mismo que veía reflejada en su amigo. «Tú propusiste la apuesta», dijo, «pero yo acepté. No voy a utilizarte para sentirme mejor». Iago pareció sorprendido. Héctor sacó el teléfono. Abrió delante de todos el grupo que había mantenido aquella cuenta atrás y lo abandonó. Después escribió una transferencia devolviendo la cantidad que había recibido como supuesto ganador y ordenó que cualquier fondo asociado a la apuesta se destinara, sin publicidad, a una organización que ninguno de ellos pudiera utilizar como gesto de imagen. «No arregla nada», añadió. «Solo evita que exista un premio». Iago reaccionó con irritación. «Estás destruyendo una amistad por una mujer que acaba de dejarte». Héctor lo miró durante varios segundos. «No, estoy terminando una amistad que ayudó a sacar lo peor de mí y que yo mantuve porque me gustaba esa versión cuando ganaba». Iago negó con la cabeza. «Te arrepentirás cuando se te pase». Héctor recogió su chaqueta. «Eso es lo que no entiendes. No quiero que se me pase». Salió del restaurante sin despedirse. Mientras conducía hacia el ático, pensó en llamar a Marina más de 10 veces. No lo hizo. Sus manos apretaban el volante cada vez que imaginaba el tren de la mañana siguiente. Tenía contactos, coches y recursos suficientes para presentarse en la estación antes que ella. Pero recordó sus últimas palabras. «No confundas luchar por alguien con impedirle marcharse». Por primera vez, respetar a Marina significaba no perseguirla. El ático estaba oscuro cuando Héctor entró. Encendió las luces y notó inmediatamente algo que llevaba semanas ocurriendo delante de sus ojos. Los estantes parecían vacíos. Faltaban los libros de Marina, una manta que siempre dejaba en el sofá, varias fotografías, su pequeña caja de herramientas y las tazas desparejadas que había llevado desde su antiguo piso. Entró en el dormitorio. La mitad del armario estaba despejada. Sobre una balda quedaba únicamente una bufanda que probablemente había olvidado. Héctor se sentó en el borde de la cama y comprendió que Marina no había tomado una decisión impulsiva durante la cena. Ella llevaba construyendo aquella salida día tras día, mientras él se felicitaba por convertirse en un mejor marido. Cada caja que desapareció había sido una advertencia que no quiso ver. Cada pregunta que ella formuló había sido una puerta abierta. Él había pasado junto a todas sin entrar. Sobre la mesa del salón encontró un sobre, pero al abrirlo no halló una carta de despedida. Solo contenía una copia sencilla de algunos documentos prácticos relacionados con el apartamento y varias indicaciones sobre objetos que Marina había dejado porque pertenecían a Héctor. Nada más. No había reproches. Ese orden casi administrativo hizo que la ausencia fuera todavía más dolorosa. Entonces vio un volumen sobre la esquina de la mesa. Era el libro de poemas que había llevado al taller la primera vez que buscó una excusa para acercarse a ella. La cubierta estaba completamente restaurada. El cuero había recuperado firmeza. Las páginas estaban limpias y el lomo, antes roto, parecía capaz de sobrevivir otros 100 años. Héctor lo tomó con ambas manos. Recordó cómo había entrado en aquel taller creyendo que el libro era solo una herramienta. Marina, sin saberlo, había tratado con cuidado incluso el objeto que él había utilizado para comenzar una mentira. Héctor abrió la cubierta y encontró, en una hoja de protección, una pequeña nota técnica escrita por Marina semanas atrás, antes de descubrir la apuesta. No era un mensaje de amor, explicaba simplemente el trabajo realizado. Se conservan las marcas originales. Restaurar no significa borrar la historia del objeto, sino impedir que la rotura siga destruyéndolo. Héctor leyó la frase una vez, luego otra. Se sentó en el suelo junto a la mesa con el libro sobre las rodillas. Por primera vez, no buscó una estrategia. No llamó a un abogado, no pidió consejo a Paloma y no escribió un discurso para Marina. Comprendió que había pasado 90 días obsesionado con una pregunta equivocada,
cómo conseguir que ella se quedara. Marina acababa de enseñarle que la pregunta real era en qué clase de hombre tendría que convertirse, aunque ella nunca regresara, y no existía ninguna apuesta capaz de responder por él. A la mañana siguiente, Héctor despertó en el sofá poco después de las 6. Durante unos segundos olvidó lo ocurrido. Después vio el libro restaurado sobre la mesa y recordó que, a esa hora, Marina probablemente se dirigía hacia la estación. Tomó el teléfono. Su nombre estaba allí, a un solo movimiento de distancia. Podía llamarla, podía correr, podía pedirle una última conversación antes de que subiera al tren. Permaneció mirando la pantalla hasta que la hora de salida que ella había mencionado estuvo demasiado cerca. Finalmente dejó el móvil boca abajo. La noche anterior Marina había pedido espacio, y respetarlo era quizá la primera promesa que podía cumplir sin obtener nada a cambio. Héctor se acercó al ventanal mientras Madrid despertaba. En algún punto de la ciudad, la mujer a la que había convertido en una apuesta estaba empezando una vida que ya no dependía de él. Y por primera vez, Héctor entendió que suplicar no significaba tener derecho a ser perdonado. Salamanca recibió a Marina con un frío seco, calles de piedra y un silencio muy distinto al de Madrid. El lunes por la mañana cruzó las puertas del centro de conservación con una carpeta bajo el brazo y la sensación de haber dejado una vida entera al otro lado de una estación. Nadie allí la conocía como la esposa de Héctor Ledesma. Nadie sabía nada de apuestas, restaurantes, ni cenas interrumpidas. Para sus nuevos compañeros, era simplemente Marina Soler, restauradora especializada en encuadernación histórica. Durante las primeras semanas se aferró al trabajo con una disciplina casi feroz. Clasificaba manuscritos dañados, consolidaba papel antiguo y reconstruía cubiertas mientras aprendía a convivir con la ausencia. Algunas noches lloraba. Otras se quedaba dormida antes de tener fuerzas para pensar, pero cada mañana despertaba sabiendo que había elegido aquella vida por sí misma. Héctor no apareció en Salamanca. Esa fue la primera sorpresa. Marina había imaginado más de una vez que lo encontraría frente al edificio, que recibiría flores cada día o que alguien de Ledesma Norte llamaría ofreciendo soluciones. No ocurrió. Tampoco hubo coches esperando, reservas imposibles ni gestos diseñados para impresionar. Héctor envió un único mensaje el primer día. «Espero que hayas llegado bien. No necesitas responder. Respetaré el espacio que me pediste». Marina lo leyó 3 veces y no contestó. Después no recibió nada durante semanas. El silencio, que al principio le produjo alivio, terminó obligándola a enfrentarse a algo incómodo. Héctor estaba respetando realmente su decisión. Leire, que hablaba con ella casi todas las noches, le recordó que eso no borraba lo anterior. Marina lo sabía. Sin embargo, tampoco quería negar un cambio solo porque hubiera llegado demasiado tarde para impedir la ruptura. En Madrid, Héctor descubrió que cambiar sin público era mucho más difícil que pedir perdón delante de una mesa llena de personas. Paloma fue la primera en exigirle toda la verdad. Había notado la ausencia de Marina, y cuando Héctor intentó decir que necesitaban tiempo, su tía lo obligó a sentarse y explicarlo desde el principio. Él no ocultó nada. Habló de la terraza, de Iago, de los 90 días, de la propuesta, de las ocasiones en que Marina le había abierto una puerta para confesar y de cómo había elegido siempre posponerlo. Paloma escuchó sin interrumpir hasta que terminó. Después dijo algo que Héctor recordaría durante meses. El problema no fue enamorarte tarde, fue pensar que amar después te daba permiso para decidir qué verdad podía soportar ella. Héctor no pidió que lo defendiera. Por primera vez aceptó una condena sin buscar argumentos para negociar. También cambió su manera de relacionarse con el trabajo. No abandonó Ledesma Norte, ni se convirtió de repente en un hombre sencillo. Seguía siendo exigente, ambicioso y competitivo, pero empezó a identificar en la empresa algunos hábitos nacidos del mismo defecto que había destruido su matrimonio, la necesidad de controlar incluso aquello que pertenecía a otros. Dejó de cancelar vacaciones de empleados por reuniones que podían esperar, delegó decisiones que antes retenía por desconfianza y prohibió una cultura interna de apuestas sobre resultados personales que varios directivos habían convertido en entretenimiento. Nadie conocía la verdadera razón de esa última decisión. Héctor tampoco la explicó. No quería transformar su culpa en campaña de reputación. Cada cambio debía tener sentido incluso si Marina jamás se enteraba. Esa era la parte más difícil, aprender a hacer algo correcto sin esperar que funcionara como moneda para comprar una segunda oportunidad.
Un mes después de la separación, Héctor escribió una carta. No un mensaje impulsivo, ni una declaración de varias páginas llena de promesas. La redactó durante 3 noches y eliminó todas las frases que comenzaban con «pero». No escribió que Iago lo había provocado. No explicó que se había enamorado antes de casarse. No insistió en que sus sentimientos habían sido auténticos. Terminó comprendiendo que cada intento de contextualizar podía sonar como una petición para reducir su responsabilidad. Cuando quedó satisfecho, envió la carta al centro de conservación dentro de un sobre sencillo. Marina la encontró una tarde sobre su escritorio. Reconoció la letra de inmediato y sintió miedo de abrirla. Esperó hasta regresar a su pequeño apartamento. Allí se sentó junto a la ventana, respiró varias veces y rompió el borde del sobre con la misma delicadeza con la que abría documentos antiguos. La carta empezaba con una frase que Marina no esperaba. «No te escribo para pedirte que vuelvas». Héctor continuaba diciendo que había tardado demasiado en entender que pedir perdón y pedir una segunda oportunidad no eran la misma cosa. Reconocía que se había acercado a ella para demostrar algo ante otros hombres y que, cuando ese propósito cambió, decidió ocultar el origen porque quería conservar la vida que había conseguido. Admitía que su miedo no era una excusa, sino otra forma de egoísmo. «Te amé de verdad y aún así te mentí por omisión cada día. Una cosa no cancela la otra». Al final escribía que, si Marina decidía divorciarse, él firmaría sin obstáculos. Si nunca quería volver a verlo, lo aceptaría. Y si algún día deseaba hablar, él estaría dispuesto a escuchar, sin convertir esa conversación en una negociación. Marina dobló la carta y la dejó sobre la mesa. No respondió aquella noche ni la siguiente. Durante varios días sintió rabia porque una parte de ella había querido leer precisamente esas palabras antes de marcharse. Otra parte sintió alivio. La carta no la obligaba a decidir. Eso importaba. Héctor no había incluido fotografías, recuerdos ni promesas grandiosas. Tampoco había mencionado el apartamento, el dinero o el matrimonio como argumento. Solo había asumido responsabilidad. Marina habló con Leire, quien le hizo una pregunta sencilla. «¿Quieres volver con él?» Marina negó. «No ahora». Leire insistió. «Entonces no vuelvas». Marina sonrió por primera vez durante aquella conversación. Entendió que no necesitaba elegir entre perdonarlo completamente o odiarlo para siempre. Podía continuar su vida, observar a distancia y permitir que el tiempo revelara si el cambio de Héctor era una reacción al abandono o una transformación verdadera. Pasaron otros 2 meses. Marina empezó a sentirse parte del proyecto de Salamanca. Había hecho amistad con varios conservadores, descubrió una cafetería pequeña donde trabajaba los sábados por la mañana y alquiló el apartamento por el resto del semestre en lugar de regresar a Madrid cada fin de semana. El dolor seguía apareciendo de manera inesperada. Una pareja discutiendo en una estación podía recordarle a Héctor. Un libro de poemas similar al que había restaurado para Paloma era suficiente para devolverla al primer día en el taller, pero ya no vivía alrededor de esos recuerdos. En una ocasión, recibió el borrador de los documentos de separación enviados por un abogado. Héctor había cumplido su promesa. Ninguna cláusula intentaba perjudicarla, retenerla, ni convertir el dinero en una herramienta de presión. Marina guardó los papeles sin firmarlos todavía, no porque hubiera decidido regresar, sino porque por primera vez sentía que podía tomar esa decisión sin prisa. En Madrid, Iago intentó comunicarse con Héctor varias veces, primero mediante bromas, después con enfado y finalmente con una disculpa que seguía conteniendo demasiadas justificaciones. Héctor respondió una sola vez. Le dijo que no lo culpaba de haber tomado la decisión por él, porque nadie le había obligado a aceptar. Sin embargo, también explicó que no quería regresar a una amistad donde humillar, competir y conquistar personas era una forma normal de probar el valor propio. Iago contestó que Héctor se había vuelto moralista desde que una mujer lo abandonó. Héctor no respondió. Con el tiempo, algunos de los amigos del antiguo grupo dejaron de participar en sus reuniones, incómodos después de lo ocurrido en el restaurante. La famosa apuesta que debía demostrar quién dominaba mejor el juego social terminó deshaciendo precisamente el círculo que la había celebrado. Nadie ganó nada, y esa fue la única consecuencia apropiada. El contacto entre Marina y Héctor se reanudó de la forma menos dramática posible. Una tarde, 4 meses después de su partida, Marina tomó el teléfono durante un descanso y escribió: «Estaré en Madrid el próximo viernes por trabajo. Si sigues dispuesto, podemos tomar un café».
Héctor tardó 17 minutos en responder, aunque había leído el mensaje casi de inmediato. No quería parecer desesperado ni indiferente. Finalmente escribió: «Sí, dime dónde te resulta cómodo». Marina eligió una cafetería neutral, lejos del ático, del Ledesma Norte y del taller donde todo había comenzado. Al enviar la dirección sintió las manos frías. No estaba regresando con su marido. Iba a hablar con un hombre que la había herido y que quizá estaba aprendiendo a vivir de otra manera. Esa diferencia le permitió subir al tren hacia Madrid sin sentir que traicionaba la decisión que había tomado meses antes. Héctor ya estaba sentado cuando Marina entró. Se levantó instintivamente, pero no intentó abrazarla. Parecía casi el mismo: traje oscuro, reloj discreto, postura segura. Sin embargo, había algo menos defensivo en su expresión. «Gracias por venir», dijo. Marina se sentó. Durante los primeros minutos hablaron del proyecto, de Paloma y del trabajo. La normalidad resultó extraña, pero necesaria. Finalmente Héctor dejó la taza sobre el plato. «No sé qué esperas de esta conversación, y no quiero asumirlo». Marina apreció la frase. «Quiero saber qué pasaría si decido que esto se termina». Héctor sintió el golpe, pero no apartó la mirada. «Firmaría. No intentaría hacerte sentir culpable». Marina preguntó: «¿Y si nunca te perdono?». Héctor respiró lentamente. «Entonces tendré que aceptar que cambiar era algo que debía hacer de todas formas, no una inversión para recuperarte». Aquella respuesta no reparó el pasado, pero Marina supo que el hombre que había conocido meses atrás habría contestado de otra manera. Aún así, necesitaba decir algo que nunca había explicado por completo. «¿Sabes por qué no te enfrenté cuando escuché la conversación con Iago?». Héctor negó. Marina apoyó las manos sobre la mesa. «Porque si te hubiera preguntado esa noche, habrías confesado, y durante toda mi vida habría dudado si dijiste la verdad porque estabas preparado o porque te habían descubierto». Héctor bajó la mirada. Marina continuó: «Quería saber si algún día elegirías ser honesto aunque supieras que podías perderme. Te di tiempo, no para castigarte, sino porque necesitaba saber con quién estaba casada cuando nadie lo obligaba». Héctor cerró los ojos un instante. «Y fallé». Marina asintió. «Sí», no suavizó la respuesta, precisamente porque aquella conversación era distinta. Ninguno de los dos necesitaba mentir para proteger al otro. Héctor le contó entonces algo que Marina no sabía. Admitió que había cancelado la apuesta con Iago antes del día 90 y que había decidido contarle todo durante aquella última cena, pero no utilizó ese hecho para defenderse. «Lo decidí demasiado tarde», añadió, «y aunque hubiera hablado 5 minutos antes de que aparecieran ellos, seguiría existiendo la pregunta de por qué esperé tanto». Marina observó que había dejado de construir argumentos para ganar. Esa fue quizá la primera señal que realmente la conmovió. No le prometió regresar. En cambio, preguntó si estaba dispuesto a aceptar algo mucho más lento. Héctor levantó los ojos. Marina explicó que no volvería al ático, no abandonaría Salamanca antes de terminar el proyecto y no quería recuperar automáticamente la relación que habían tenido. «Si existe alguna posibilidad, empezamos desde cero, no como marido y mujer fingiendo que nada pasó, como dos personas que todavía tienen que decidir si pueden confiar una en la otra». Héctor aceptó, pero Marina todavía no había terminado. «Sin regalos caros para arreglar una discusión, sin aparecer donde estoy sin avisar, sin usar empleados para saber cosas de mí. Y si hay una verdad incómoda, no decides por mí cuando estoy preparada para escucharla». Héctor asintió a cada condición. «También quiero una», dijo al final. Marina arqueó las cejas. «Dime». Él respiró y respondió: «Si algo que hago te recuerda al hombre que era, dímelo. No quiero que vuelvas a pasar semanas preparándote para irte mientras yo pienso que todo está bien». Marina guardó silencio. La petición era razonable, pero también le recordó que reconstruir confianza implicaba que ambos aprendieran nuevas formas de hablar. «De acuerdo», respondió. No se besaron al despedirse. Héctor la acompañó hasta la esquina y preguntó si podía escribirle la semana siguiente. Marina dijo que sí. Aquello fue todo. Los meses siguientes no parecieron una reconciliación de novela. Parecieron trabajo. Héctor viajaba a Salamanca algunos fines de semana, siempre después de preguntar si a Marina le venía bien. A veces cenaban y hablaban durante horas. Otras veces discutían. En una ocasión, Héctor reservó sin consultarla una habitación en un hotel especialmente lujoso, y Marina se enfadó porque sintió que volvía a organizarlo todo. Él estuvo a punto de defenderse,
diciendo que solo quería hacer algo agradable, pero se detuvo, canceló la reserva y preguntó qué prefería ella. En otra ocasión, Marina interpretó una llamada de trabajo como una señal de que él empezaba a priorizar la empresa otra vez y reaccionó con más dureza de la necesaria. Después reconoció que parte de su miedo pertenecía al pasado. Ninguno consiguió hacerlo perfecto. La diferencia era que ahora los errores se hablaban antes de convertirse en secretos. Cuando terminó el proyecto de conservación, Marina decidió regresar a Madrid, pero no al ático. Alquiló un piso pequeño cerca de su taller y retomó sus clientes. Héctor no protestó. Seguían legalmente casados porque ambos habían acordado posponer cualquier decisión definitiva hasta saber si la nueva relación tenía futuro, pero vivían separados. Paloma visitó a Marina una tarde y la abrazó sin pedirle que perdonara a su sobrino. «Gracias por no volver antes de estar preparada», dijo. Marina sonrió. «Pensé que me pedirías lo contrario». Paloma negó. Si Héctor necesita que una mujer sacrifique su tranquilidad para demostrar que lo ama, entonces no aprendió nada. Esa frase confirmó algo que Marina había empezado a sentir. La verdadera transformación de Héctor no estaba en las disculpas, sino en haber dejado de interpretar el amor como una garantía de permanencia. Casi un año después de aquella noche del restaurante, Héctor llegó al taller de Marina poco antes del cierre. Tocó el cristal en lugar de entrar directamente. Ella levantó la vista y sonrió. Él llevaba bajo el brazo el mismo libro de poemas que había usado como excusa la primera vez que se acercó. «No se ha roto otra vez», aclaró al verla fruncir el ceño. Marina cerró la caja que estaba restaurando. Héctor dejó el libro sobre una mesa y añadió: «Paloma quiere recuperarlo. Dice que ya ha pasado suficiente tiempo en mi casa». Marina se rió. No hubo música, anillos ni discursos. Héctor esperó mientras ella apagaba las luces del taller. Cuando quedaron frente a frente junto a la puerta, él preguntó con una sencillez que años atrás le habría parecido insuficiente: «¿Te gustaría cenar conmigo mañana?». Marina lo miró durante unos segundos antes de responder. «Sí», dijo finalmente. Héctor sonrió, pero no añadió ninguna promesa eterna. Marina cerró el taller y ambos caminaron juntos por la calle. No habían olvidado la apuesta. No podían hacerlo, y ninguno quería convertir el perdón en una amnesia conveniente. El pasado seguía allí, como las marcas conservadas en un libro restaurado, visibles, imposibles de borrar, pero ya incapaces de seguir destruyendo cada página siguiente. Héctor había aprendido que amar a alguien no significaba conquistarlo, ni garantizar que se quedara. Marina había aprendido que perdonar no exigía renunciar a los límites que la habían protegido. Aquella noche no había una cuenta atrás escondida en ningún teléfono, ni amigos esperando un resultado, ni dinero sobre una mesa. Había únicamente dos personas eligiendo volver a encontrarse sin saber con certeza qué ocurriría después. Y por primera vez, esa incertidumbre no asustó a Héctor. Ya no necesitaba ganar, solo necesitaba ser digno de la próxima elección.